Gracias por continuar con nosotros en este Matutino Su Mundo y ha llegado el momento de presentar, José Tomás, nuestro invitado. Señores, desde La Vega está con nosotros Carlos Máximo Mejía Abreu, mejor conocido como Edwin Mejía. Él es diputado por el PLD por la provincia de La Vega y le damos la bienvenida a este Matutino Su Mundo. Buenos días. Muchísimas gracias, gracias por la invitación en este magnífico programa. Estamos todos a su disposición, encantadísimo, de verdad. Bienvenido. Bueno, ustedes tienen un plato fuerte ahora en la Cámara de Diputados, el conocimiento del proyecto de ley de gastos y presupuesto general del Estado para el año 2024. Muchísimas dificultades, muchísimas confrontaciones, pero al fin y al cabo uno entiende que van a terminar aprobando el proyecto como lo envió el Poder Ejecutivo, que incluye los recursos que va a recibir el Estado por la renegociación del contrato de concesión de los 7 aeropuertos estatales con la empresa Aeropuertos Siglo XXI o la empresa BC Airports. ¿Cómo va eso? ¿Qué posibilidades hay de que puedan avanzar ya? Estamos finalizando una semana, estamos en el medio de una semana, que pueda haber la aprobación del proyecto de presupuesto en esta semana. Bueno, ya se están conociendo el proyecto de presupuesto con algunas enmiendas, se están haciendo algunas recomendaciones, los diferentes bloques, tanto de la Fuerza del Pueblo como del PLD, a sabiendas de que el PRM son mayoría y a final de cuentas se hará lo que ellos determinen, pero sí queremos darle a conocer a la población dominicana cuál es el interés, porque dentro del presupuesto hay un aumento excesivo con el tema de publicidad, Presidencia de la República, que entendemos que parte de esos fondos deberían ir destinados a mejorar el tránsito en Santo Domingo. Okay. Y esos son algunos temas por los cuales se está peleando literalmente, y creo que se va a llegar a una conclusión que sea la más salomónica para el pueblo dominicano. O sea, ustedes están planteando que haya una modificación en las partidas, porque, por ejemplo, el presupuesto en sentido general en cuanto a monto de 1.371.000 millones de pesos, que es el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, ustedes no pueden modificar el monto, pero sí pueden modificar una partida u otra, sacarle a una partida para ponerle a otra. Exactamente, y de eso se trata. Nosotros lo que estamos buscando es que hay partidas que van destinadas a áreas que no son necesarias. Y lo que estamos buscando es que parte de ese presupuesto vaya destinado donde realmente el pueblo dominicano demanda una mejoría en esas áreas. Por ejemplo, el tema salud me preocupa mucho porque estamos viendo, aparte de la inseguridad, claro está, pero aquí hay un tema con los hospitales. Hay algunos que no están recibiendo un presupuesto tal vez un poco mayor a lo que reciben y hemos visto las deficiencias que hay. Ha colapsado supuestamente el sistema de salud porque personas que van, por ejemplo, a una emergencia envejeciente lo atienden, duran hasta 3 días en una silla de ruedas para poder darle una cama. Y es por lo mismo, supuestamente el sistema de salud está colapsado. Me gustaría saber de cuánto es el presupuesto para el área de salud. Porque, por ejemplo, el Hospital Roberto Cabral, el infantil, recibe mensual 8 milloncitos de pesos. O sea, eso no es dinero. Tú sabes que la distribución del presupuesto de salud pública es genérico. Claro. O sea, las partidas van distribuidas dependiendo de la provincia, lo que le corresponde a cada provincia, y de ahí se divide a diferentes sectores. Okay. El tema de salud, como tú acabas de decir, es una realidad que colapsó en la República Dominicana. Eso hay que rescatarlo. Y para lograr eso tiene que ser una disposición del presidente de la República, que enfoque el poder del Estado a mejorar, porque estamos claros que la salud de la República Dominicana está en el suelo. Aquí la gente va a estar quejándose que van a los hospitales, no reciben atenciones. Por ejemplo, en mi provincia, los accidentados, cuando necesitan UCI, se están muriendo los pacientes. No hay UCI. Y el Estado dominicano sabe de la gravedad por la que está atravesando el sistema de salud pública y no hace nada. Y lamentablemente tienen todo el poder porque tienen la mayoría en el Senado y la mayoría en la Cámara de Diputados. Yo creo que eso es una disposición del presidente. Si el presidente determina y se compadece del pueblo dominicano,
debería de duplicar el presupuesto de salud pública. Actualmente, para el año que está concluyendo, el presupuesto de salud pública son 8.000 millones de pesos, igual cantidad que maneja uno de los grandes proyectos del sector salud, que es el proyecto, el programa de medicamentos de altos costos. De alto costo. Tiene 8.000 millones de pesos y tiene ya registrados unos 16.000 beneficiarios. Entonces, ¿qué piensan ustedes que debería de haber una reorientación de esa distribución de los ingresos del presupuesto del 2024 para que haya una mayor partida para salud pública? ¿Cuánto piensan ustedes que debería tener salud pública para el 2024? Mira, por la demanda que tenemos con el tema de salud en la República Dominicana, nosotros entendemos de carácter de urgencia, el presupuesto para el 2024 debe de ser duplicado a unos 16.000 millones de pesos. ¿El de salud pública? El de salud pública, porque 8.000 millones de pesos no van a dar abasto para la demanda que tiene la República Dominicana. Y el presidente lo sabe. Pero nada más 8 millones supuestamente es, como dijo José Tomás, 8.000 millones de pesos. Es el programa para medicina de alto costo, Exacto. porque es una necesidad. Y lo quieren pasar a la AFP. No debería, bajo ninguna La circunstancia. exhortación del señor Pimentel, independiente. Pero, lamentablemente. Y nosotros estamos claros, y dentro de la propuesta que está llevando el PLD, es que se aumente el presupuesto de salud pública. Porque realmente estamos viendo por lo que estamos atravesando. Mira el tema del dengue. No han dado pie con bola con ese tema. Aquí no se está haciendo nada por eso. El cólera. Y el cólera. Y lo que se dice es que no hay recursos para combatir el tema de salud. El presidente en una ocasión hace poco dijo primero que en la República Dominicana al Estado le sobraba el dinero, pero ahora dice que le falta dinero porque hay que trabajar en salud pública. Y él está claro que se necesita dinero en salud pública. Pues vamos a ser coherentes con lo que decimos y lo que hacemos, y de esos 3.000 millones de pesos que están siendo destinados para publicidad de la Presidencia de la República, vamos a quitarle el 50% de eso y vamos a ponérselo a salud pública para ir mejorando un poco el tema de la salud pública. Por ejemplo, diputado, me gustaría saber su opinión con relación a cómo está el Cibao, porque en San Francisco hubo muchos daños con el tema de las lluvias por la tormenta que pasó. Entonces, no sé cómo está actualmente, si usted no podría también empapar un poco, porque, por ejemplo, en esa parte del Cibao tenemos el tema del arroz, que se vieron muy afectados los agricultores, entre otros rubros, y me gustaría saber su opinión. Yo sé que le cambia un poco el tema de lo que es la parte de presupuesto a nivel político con esta situación, pero quería saber. Mira, el estado catastrófico por la que atravesó sobre todo el Cibao y Santo Domingo, que todos pudimos observar que fue algo que escapa de las manos del Estado dominicano, a pesar de que podemos prevenir muchas situaciones como por la que atravesó Santo Domingo con el tema del muro del puente que se derrumbó, cuando ya hubiese sido el Estado advertido de que ese muro iba a colapsar en un momento determinado, pero no se le prestó atención a eso, como todo lamentablemente. En el Cibao, yo te voy a hablar más de mi provincia, las ayudas no llegaron. Yo soy de una zona acuífera donde yacen 6 ríos, y cuando hay muchas lluvias tiende a crecer esos ríos y a afectar el sector agropecuario. Allá no llegaron ayudas, eso no se sintió, por lo menos en mi provincia. Yo te voy a hablar de mi provincia. Yo creo que se centraron más en Santo Domingo, pero en el Cibao y el sector agropecuario, que fue muy golpeado, no se le está dando la cara. Pero el presidente estuvo por esos lados, por Cotuí, San Francisco, ¿no pasó por La Vega? La Vega no estuvo. Pero ustedes hicieron, por ejemplo... Se hizo un levantamiento, se le mandaron las pruebas de los daños que ocurrieron ¿Y el plan allá. social? Eso existe, el plan social. El gabinete. Yo entendía que eso no existía. Pero, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, que tiene que trabajar directamente con los daños ocasionados en la agricultura, en la agropecuaria en sentido general, que tiene que liderar el levantamiento, la investigación para establecer los daños generales, y el ministro de Agricultura es de La Vega. ¿Cómo es posible que no le hayan puesto atención a La Vega? Mira, yo te podría decir que hay una queja, un grito a viva voz con el tema del Ministerio de Agricultura. Los agricultores están colapsando, y no es justamente por lo que ocurrió con el tema de la lluvia, de las tormentas.
No, es porque el Ministerio de Agricultura ha echado al olvido en su totalidad el sector agropecuario. En La Vega la queja que hay es que los agricultores están quebrando. En el gobierno pasado, la República Dominicana estaba consumiendo el 87% de los productos que se consumían eran producidos acá. Ahora hemos bajado eso a un 50%, porque los productores están quebrando. Y la queja es que el Ministerio de Agricultura ha hecho compromiso con ellos cuando van a sembrar sus rubros, que le van a comprar los rubros, y lo que hace es que traen productos de otro país, saturan los mercados y quiebran a los productores agrícolas. Me imagino que ustedes han visto muchos productores agrícolas botando sus producciones, porque después que logran tener su cosecha, el Estado Dominicano no lo respalda. Y allá mismo han tomado préstamos, hipotecan sus terrenos para sembrar tener una cosecha, porque el ministerio le garantiza que le va a comprar los productos y después solo queda en promesa. Esa ha sido la queja que nos llega a nosotros a diario. Y estamos desapareciendo el sector agrícola de la República Dominicana. Y entonces cuando le compran dura mucho para pagarle y eso de Sí, alguna manera los va asfixiando poco a poco. Así es. Y eso es un grito a viva voz. Pero como le digo, ellos son los que tienen el poder. No sé por qué el presidente, a sabiendas de que el Invercruz no ha dado pie con bola con el tema un empresario, de la agricultura, el y lo mantiene. No agrícola, era empresario de plátanos. Empresario de plátano. Pero un hombre con mucha fortuna económica. O sea, miren, ¿qué le va a importar? En Constanza, que es uno de los pueblos que pertenecen a mi demarcación, es uno de los grandes pueblos agrícolas, de personas de trabajo. Y allí se vive el 90%, se vive de la agricultura. Y te podría decir que más del 50% de ese sector ha quebrado, ha colapsado. Bueno, qué pena. Es una pena, sí, por lo que está atravesando la República Dominicana. Por ejemplo, ayer se escogieron ya los 6 jueces, ¿verdad? Cinco jueces del Tribunal Constitucional. Ya me vi 9, puse de más, 5 jueces del Tribunal Constitucional. Y realmente uno estaba esperando, ¿verdad?, que iba a pasar, pero ya hemos visto la oposición diciendo de que no valida la escogencia de esos jueces porque están supuestamente ligados al gobierno. Me gustaría saber su opinión. Mira, en unas declaraciones que dio el candidato del PLD a la presidencia de la República, Abel Martínez, habló claramente y criticó la forma de la escogencia de esos jueces. Nosotros no somos ni tontos ni perezosos y sabemos que esos jueces han sido escogidos por temas políticos. El presidente no debió de involucrarse de ninguna manera en eso. Y por lo tanto entendemos que sabemos cuáles son los fines, pero el pueblo juzgará por lo que está ocurriendo, hasta en ese sector. Hablamos de un ministerio público independiente, sabemos que todo ha sido un plagio, que ha sido una mentira. Tenemos más de 35 casos señalados de personas de este gobierno que han sido desvinculados del Estado por temas de corrupción y no hay un solo entregado ante el Ministerio Público. Nosotros estamos claros de eso. De hecho, hace poco, yo como presidente de la Comisión de Interior y Policía, hice una denuncia, hicimos una solicitud a la Cámara de Cuentas para que nos entregaran unas auditorías que ya salieron, donde presentan unos desfalcos dentro de esa institución, la Policía Nacional, y el Ministerio Público se ha hecho a la vista gorda de eso. Pero nosotros vamos a llegar a las últimas consecuencias para que esos temas sean esclarecidos en la República Dominicana. Pero les entregaron los resultados de esas investigaciones. Le dimos el plazo porque ellos tienen dentro de las normas unos 15 días y todavía aún si hay algún tipo de conjetura que ellos entiendan, algún agravante que entiendan que tienen que esclarecer, se le puede dar todavía, lo permite la ley, darle 15 días más. O sea que en 30 días nosotros tenemos que tener respuestas inmediatas. Si no, vamos a optar por someter al director de la institución. ¿Y de cuánto es ese desfalco en la policía y de qué manera lo habrían cometido? Fíjate, lo que registra cuando el exdirector de la policía pasado, Eduardo Alberto Ten, solicita una auditoría cuando entra a su dirección. ¿Se estuvo haciendo esa denuncia? Sí, y él se topa con ellos, con que dentro del combustible, ¿verdad?,
hay un déficit de más de 700 millones de pesos. Aparte de que hay otro déficit en los fondos de pensiones que oscilan sobre los 2.000 millones de pesos. O sea, eso no puede estar pasando. Cuando la República Dominicana necesita tanto presupuesto como en el área de salud, el sector agropecuario, la seguridad ciudadana, entonces el dinero se está escapando. Y este gobierno habló todo el tiempo de corrupción, de corrupción, de corrupción, pero cuando nos damos cuenta, lo verdaderamente, los corruptos serios son ellos. No, señores, ya debemos de ponerle un stop. El pueblo dominicano no puede hacerse a la vista gorda de esto. Pero históricamente, y discúlpeme, diputado, aquí se ha denunciado que los jefes de la policía generan sus propios ingresos allá adentro y que eso supuestamente es lo que yo he escuchado. Y que incluso le llevan hasta funda negra de dinero. Entonces, no estamos tan solo hablando de esta gestión, estamos hablando también de la gestión del PLD. Mira, nosotros yo te voy a hablar por mí, que estoy presidiendo esa comisión, claro, hace 1 año y 5 meses aproximadamente, 1 año y 4 meses. Cada quien debe de hacer su trabajo de donde esté. Y mi trabajo es fiscalizar. Y lo que sí te puedo decir, que el exdirector, Eduardo Alberto Ten, estaba rompiendo con ese tema sobre el que usted habla. Anteriormente en la policía había que pagar para que te dieran direcciones, subdirecciones, las plazas, pensiones también. Las pensiones. Las designaciones, todo. Designaciones había que pagar. Eduardo Alberto Ten estaba rompiendo con eso. Había una corrupción interna dentro de la policía. Y él llegó a romper con eso. Pero al parecer, también cuando rompió con ese tema de corrupción que había dentro de la policía, afectó intereses que estaban por encima de él. Pero ahí es que voy. Entonces, si dentro de la Policía Nacional hay un sistema de corrupción dentro de la Policía Nacional, y disculpe la expresión que voy a usar, pero ¿por qué aquí los gobiernos no se han puesto los pantalones para romper con ese sistema que hay dentro de la Policía Nacional? ¿Qué es lo que le ha pasado a los gobiernos, tanto del PLD y actualmente del PRM, que no se han puesto los pantalones para romper con ese sistema de corrupción que hay dentro de la Policía Nacional, que lamentablemente afecta a la población dominicana, porque somos nosotros que no recibimos la seguridad adecuada? Qué bueno que toque ese tema. Dentro de la propuesta del candidato a la presidencia del PLD, Abel Martínez, justamente cuando habló del tema de seguridad, habló de esos puntos, que hay que sanear la policía. Y esta nueva reforma llegó para sanear a la policía. Que el mismo discurso pero lamentablemente, vuelvo y le reitero, venimos arrastrando con una cultura que lamentablemente salpica a la gran mayoría. Y el que no se ajusta termina sucediéndole lo que le sucedió a Alberto Ten, que supuestamente estaba cumplido. Cuando se quiere está cumplido. Pero estaba haciendo su trabajo, estaba rompiendo con eso. Se estaba viendo una policía que estaba siendo reformada. Claro, esa reforma se va a demorar unos 20, 25 años y quién sabe, ¿verdad? Pero yo te puedo decir que lo que pude palpar, lo que pude observar, las cosas estaban caminando un poco mejor de lo que están caminando hoy en día. Pero ahora mi pregunta es... Y dentro de la propuesta que Abel Martínez tiene, es sanear la policía. Ahora mi pregunta es, ¿quiénes son los que tienen ese sistema de corrupción allá dentro de la Policía Nacional? ¿Quiénes son esos generales? No son los generales. ¿Quiénes son? El sistema de corrupción empieza desde arriba. Yo te podría decir, quien debe de romper con ese sistema de corrupción es el Ministerio de Interior y Policía. Porque la Policía Nacional es una dependencia del Ministerio de Interior y Policía. Entonces, ¿quién tiene que romper con eso? Es el ministro, que tiene que empantalonarse y sanear esa policía. Pero entonces los regímenes de consecuencia en este país son muy débiles. Pero ahora voy, diputado, y discúlpeme, porque yo no tengo nada en contra del PLD, pero entonces, ¿por qué el PLD? Porque ellos recibieron un sistema del PLD y eso también se denunciaba en el PLD. Entonces, ¿por qué el PLD con casi 20 años de poder? Ese sistema viene arrastrando desde los tiempos de Trujillo. ¿Pero qué? Pero vamos a hablar recientemente. O sea, el PLD tuvo casi 20 años en el poder y ese sistema de corrupción estaba allí. Entonces, ¿por qué razón no rompieron con ese sistema de corrupción? ¿Por qué hay que alimentar ese sistema de corrupción cada vez más que hay dentro de la Policía Nacional? ¿Quiénes son esos generales? ¿Quiénes son esa gente que hay que dejarlo ahí porque si no es otro gobierno ahí adentro? ¿Sabe que la mayoría de esos generales están cumplidos y pensionados en una gran parte? Y no todos son corruptos. Tenemos que hacer la salvedad de que hay generales serios. No, yo estoy hablando del sistema de corrupción. Ahí es donde vengo. De hecho, reitero, esto es un tema político.
es una disposición, es el interés que se necesita. Y todo el que aspira a la presidencia de la República debe de conocer las problemáticas que hay dentro del Estado Dominicano. Pero que siempre van y con el venir mismo a romper discurso. con eso. Pero ¿por qué el presidente, si ha hablado de corrupción, de que iba a perseguir la corrupción? Usted misma acaba de decir que eso ha sido un grito a viva voz, lo de la corrupción dentro de la policía. ¿Por qué el presidente constitucional, que conocía de los problemas por lo que atravesaba la policía, no ha hecho nada para eso? Le pregunto yo, si yo aspiro a la presidencia de la República, Claro. es porque conozco las necesidades y las problemáticas que aquejan mi país. ¿Qué debo de hacer? Romper con eso. El presidente tiene 3 años y medio y habló mucho del tema de seguridad ciudadana. De hecho, se nos hizo una promesa, que el alcalde Giuliani, que un programa, ¿y qué tenemos? Una policía más corrupta, más delincuencia, menos inseguridad, más inseguridad en el país, y lamentablemente esto ha colapsado. En el tema de seguridad también colapsamos. ¿Dónde está la conquista? No podemos hablar de lo que hicieron los demás. Vamos a romper Pero con una lo que han herencia hecho. de los demás. Es que no puede ser una herencia. Es una herencia, Es que los claro que gobiernos, el gobierno tiene que saber por lo que estaba atravesando el país, qué está haciendo para mejorar eso. O sea, vamos a tirar piedra hacia atrás. Vamos a vivir en el pasado. Vamos a romper con eso. Porque yo no estoy tirando piedras hacia atrás. Incluso yo soy de la misma que digo que hay muchos de esos funcionarios que han dicho que eso es herencia del PLD. Y yo, señores, ya el PLD no es Eso no es gobierno. herencia del PLD. O sea, ya son 3 años. Ahora bien, Esas son excusas esos baratas. temas, y se lo pregunto ya como periodista, esos temas de corrupción no es tan solo de esta gestión, se han visto desde el PLD. Por eso le pregunto que casi en 20 años, ¿qué pasó que no pudieron romper con ese sistema? O Mire, sea, ¿qué es lo que hay allá adentro? Que es un poder aparte. Mientras la policía esté ligada a la política, va a ser muy difícil romper con eso. Eso es lo que le puedo decir. Porque le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes conocen el nuevo director de la policía? Sí. Bueno, de vista, sí. Esa persona estuvo... Y lo que han publicado. de- se publicaron cosas donde Las siendo municipales, en las bueno, municipales estuvo detenido, fue objeto de investigación, era coronel en ese entonces. Igual de espalda del presidente Luis Abinader. Me doy a entender. Y resulta que sin agotar el debido proceso, no es académico, que dentro de las normativas debería de ser académico, no lo es, no duró el tiempo necesario como general para entonces pasar a ser jefe de la policía. Se rompieron todos esos protocolos para cumplir con un favor político. Lo que debe de preguntarse el país, ¿por qué llega ese teniente coronel en 3 años a ser coronel y general y ahora jefe de la policía? ¿Cuál es el ¿No favor será político? algún favor político? ¿Cuál es el favor No, político? me pregunto, no ya será. dame la pregunta porque también, porque me estamos daba la haciendo, curiosidad. nos estamos cuestionando todos y queremos investigar por qué. Para ayudarlo. Pero porque ese- era pero su ese- guardaespaldas. pero ese- Entonces ahí es Una donde vengo. persona de Mientras la confianza. política esté ligada a la policía, ese tema de la corrupción será difícil erradicarlo aquí. Pero ese es Ahora tiene que ser una disposición del presidente de la República y de hecho del ministro de Interior y Policía y romper con eso. Porque si ahora mismo el Ministerio Público entra ahí y empieza a buscar, a perseguir los culpables, no importa desde cuándo, no importa desde cuándo. Los que han cometido actos ilícitos, que han utilizado el erario público, y empiezan a apresarlo y le dejan caer todo el peso de la ley para que los regímenes de consecuencia sean conocidos dentro de la policía, entonces empiezan a mermar el tema de la corrupción. Pero, dentro de la eso policía. es lo esperable, que el presidente de la República designe como director de la policía el cuerpo que está llamado a salvaguardar la seguridad, la protección de los bienes, las empresas, de los bienes personales de la gente, salvaguardar la vida, que ponga en la Policía Nacional a una persona de su entera confianza. Y el mayor general Rafael Antonio Guzmán Peralta es una persona de la entera confianza de Luis Abinader, era el jefe de su escolta personal antes de ser presidente. Es lo mismo con pero Hipólito eso Mejía no, también, que pero eso no le da derecho a que se rompan las normas y las leyes. Los presidentes están para hacer cumplir las normativas y las leyes de la Constitución Dominicana, no para romperla. ¿Por qué rompieron todo el protocolo?
porque también el presidente de la República tiene otros militares que están muy capacitados, que son de su entera confianza y estaban cumplidos y tenían los méritos. ¿Por qué esa persona? Es que siempre se han visto este tipo de Eso yo no lo he visto. Bueno, te puedo hablar por mí. En la historia yo no he visto eso. Que un teniente coronel bueno, la policía en no, un lazo de 3 años en otras áreas. termine siendo el jefe de la policía y general No, en la República Dominicana. Bueno, pero es lo que le digo, es una atribución del presidente de la República, sí. se lo concede la Constitución de la Sí, es un República, derecho que tiene le toda la asiste. facultad, tiene todo el derecho de designarlo. Ahora, lo que habrá que esperar es Esperamos que él haga un buen trabajo, ¿verdad que sí? Él, que lo estamos viendo. Le estamos no, dando yo lo estoy viendo lento. Le estamos dando el tiempo. Ahora, le pregunto a usted, ¿usted siente que ha mermado el tema de la inseguridad en el país? Y él no ha dicho nada y el vocero no ha dicho nada. ¿Usted siente que porque la policía, Diego por lo menos hablaba, ¿verdad? ¿Siente que la policía ha mejorado? ¿Usted percibe socialmente que se puede andar en las calles con un teléfono en la mano, con una prenda sin temor a que te atraquen? ¿Usted percibe eso? Hace falta mucho para ver eso, para ver un clima de seguridad, un clima de paz, que volvamos a tener la certidumbre, que volvamos a tener confianza para andar en las calles. Y ese es el gran reto de la policía, una policía que estamos invirtiendo miles de millones de pesos para modernizarla, para transformarla. Y vidas humanas. Y todavía no vemos eso. Reforma. Mira, esa imagen que estamos viendo ahí es común, corriente, es parte de la cotidianidad de la República lo que es Dominicana. grande, José Tomás y diputado, que cada vez que asesinan a un inocente, como el caso de Leslie, los pastores de Villa Altagracia, el tema también del asesinato de Naco, de este joven, en un destacamento, o sea, es que viene el tema de la reforma policial. O sea, hay que esperar que una persona inocente muera en manos de la Policía Nacional para que el tema de la reforma otra vez vuelva al tema. Pero hay que pasar, dígame. No solo una responsabilidad de la policía, también cae la responsabilidad en el Ministerio Público. Yo creo que esa reforma policial debería de alcanzar también al Ministerio Público, porque también no podemos ser injustos. A veces la policía suele hacer su trabajo, entregan a los delincuentes. Por lo regular, cuando apresan a un atracador de eso, tiene 5 y 6 fichas. Quiere decir que ya pasó por el ministerio, ya los jueces lo vieron y le dan la libertad. Yo creo que debemos de fortalecer el régimen de consecuencias. Y creo sobremanera que por razones atendibles debería de ser reformado también el Ministerio Público. Es que los jueces, porque también hay corrupción dentro del Ministerio Público. Y eso no es un secreto para nadie. Bueno, usted tiene entonces que hablarme de esa corrupción del Ministerio Público, José Tomás, porque hay que ir a una pausa y cuando retornemos aclárenos eso. ¿Cómo que hay corrupción en el Ministerio Público, un Ministerio Público independiente? Vamos a la pausa. Supuestamente. Seguimos aquí su matutino segundo con Carlos Máximo Mejía, él es diputado del Partido de la Liberación Dominicana por La Vega, es nuestro entrevistado en el día de hoy. Estábamos hablando ahorita del tema de la persecución, del régimen de consecuencias, de la criminalidad y de la delincuencia. Usted hablaba de la debilidad del trabajo que está haciendo el Ministerio Público y que en muchos casos hay corrupción en el Ministerio Público para soltar algunas personas, sobre todo personas que son sometidas por porte y tenencia de armas ilegales y entonces son dejadas en libertad, dejan expuestas también a otras personas a ser víctimas de sus acciones delictivas. Así es. De hecho, tenemos casos con personas que están siendo procesadas por posesión de armas de fuego ilegales, le dan una medida, llámese presentación periódica, una indemnización, qué sé yo. En fin, vuelven, agarran a la misma persona con posesión de armas ilegales, le dan otra medida y lo agarran por tercera vez, le dan otra medida, pero entonces ¿a qué costo? Poniendo en riesgo al pueblo dominicano, que esa persona terminen siendo víctimas de esos delincuentes que el Ministerio Público no se ha hecho cargo de apresarlo. Las cárceles están llenas. De hecho, tú escuchas viva voz en La Vega donde los jueces y fiscales dicen que ¿dónde lo van a enviar? Entonces, los regímenes de consecuencias son muy débiles, pero nosotros somos las víctimas de esos delincuentes. Entonces, yo entiendo que cuando le hablo de que también tenemos que mejorar ese ministerio,
debemos de hacer un saneamiento en el ministerio, es porque hemos visto casos. Hace poco, ¿cuántos fiscales fueron apresados y destituidos de su función porque estaban vendiendo casos, limpiándole fichas a delincuentes? En la Operación Gavilán. En la Operación Gavilán. Entonces, ¿tengo o no tengo razón? Estamos hablando con conocimiento de causa y entendemos que esta reforma policial debe de alcanzar al Ministerio Público. Tengo que hacer una pregunta obligada, señor diputado, y es con relación a Jean Alain. Hemos visto que Jean Alain, incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos lo sancionó de corrupción tanto a él y a su familia. Le quitaron la visa tanto a él, a su esposa, a sus hijos. Me gustaría saber su opinión porque él se defiende, pero más sin embargo lo que estaba pasando dentro del Ministerio Público, al frente de Jean Alain Rodríguez, de la Procuraduría, era un secreto a voces. El tema de la corrupción, el tema del desfalco de los fondos del Estado, entre otras cosas. Mira, la opinión mía es la siguiente. Todo aquel que la haya hecho, que la pague. No debe de haber vaca sagrada. Jean Alain es un presunto, ¿verdad? Un presunto. No podemos decir que ha sido todavía, ¿verdad?, condenado. Entonces, la embajada norteamericana tiene todos sus derechos de, por usted ser un presunto y estar en manos de la justicia, en un caso que no ha sido esclarecido, de suspenderte los visados, hasta demuestre lo contrario, hasta que no demuestre. Yo sé que si Jean Alain sale siendo inocente, si sale siendo inocente de lo que se le acusa, le devolverían su visa. Él lo que tiene que demostrar y probar que él es inocente. De ser culpable, que le dejen caer todo el peso de la ley, a él y a cualquiera que cometa actos ilícitos con los erarios del Estado. Pero cuando digo cualquiera, es que no deben de haber vaca sagrada. Nosotros y los hermanos del presidente Danilo Medina. Todo aquel que la haga, no importa de qué partido sea, es que no importa. Es que estamos hablando, que estamos poniendo en riesgo la soberanía del pueblo dominicano. Nosotros estamos en un déficit fiscal. Y es justamente porque este país es un país sumamente rico y malamente administrado. Entonces yo lo que entiendo sobremanera, que todo aquel que la haga, que la pague. Pero también estamos hablando de este gobierno y sus corruptos y corruptores que están sueltos. ¿Cuáles corruptos? Bueno, yo te voy a explicar algo. ¿Qué sucedió con el exdirector de Punta Catalina? ¿Qué sucedió con el exdirector de la Lotería Nacional? Ahí lo soltaron. Pero ahí ¿ves? Ya te contestaste la pregunta. Pero lo soltó un juez. No, le digo que lo soltó un juez. Pero no lo sometió. Pero supuestamente pero es no, inocente. ¿Tú sabes quién fue que se querelló en contra de ese señor? ¿Quién? El sector privado. Porque hubo una pérdida de más de 150 millones de pesos en los banqueros. Sí, eso sí. Fue el sector privado, no fue el Estado dominicano. Porque este Ministerio Público Independiente no le cayó atrás al tema del desfalco que hubo en salud pública, al tema del desfalco que hubo en educación, al tema del desfalco que hubo en Punta Catalina. ¿Qué pasó con esas dos ex ministras de la juventud? Y están sueltas ahí y premiadas. En educación usted se folcar. Sí, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con el tema de los libros? En la Cámara de Cuentas, en la Procuraduría que lo investiga. Por Dios, ¿sabe quién es que lo va a investigar? A cada uno de ellos. El próximo gobierno que llegue a la República Dominicana. Porque yo estoy 100% seguro que este gobierno lo dejará como vaca sagrada a cada una de esas personas que han sido señaladas y desvinculadas por temas de corrupción. Hablemos ahora de sus aspiraciones, porque usted está optando nuevamente por la diputación por la provincia de La Vega. Usted es desde Jarabacoa, ¿verdad? Jarabacoa, Constanza. Perfecto, Jarabacoa, Constanza. ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo está la situación política en La Vega? ¿Cómo está su posicionamiento para repetir como diputado? Bueno, primero que todo en las encuestas nos dan en primer lugar por la voluntad de esos dos hermanos municipios. Mis aspiraciones son justamente por el interés que tengo de que las cosas puedan llegarle al pueblo dominicano. Y ha sido una lucha constante la que nosotros tenemos justamente con este tema del presupuesto, que no hay equidad, debemos de equilibrar el tema del presupuesto nacional para que las cosas lleguen. En mi provincia, que
es un sector agropecuario, agrícola, ha sido olvidado y ha sido una lucha nuestra. El tema de la seguridad es un tema que nos preocupa a todos, porque sabemos que el pueblo vegano es un pueblo de gente trabajadora, de gente honesta, la ciudad culta y olímpica, carnavalesca de la República Dominicana, y debemos de tratar de preservar esa historia que nos identifica a nosotros como veganos. Y mi tarea es llevar la voz de la voluntad de nuestra demarcación y nuestra provincia ante el Congreso Nacional, y eso creo que lo vamos a seguir haciendo dignamente. Y aquí no hay miedo, aquí no hay miedo. Nosotros estamos prestos para servirle al país sin esperar de él mismo ni siquiera gratitud. Hay una percepción de que el PLD no ha asumido a Abel Martínez. Hay una percepción de que las principales figuras del PLD no dan el frente por Abel, no lo asumen, no lo defienden. Incluso hemos visto cómo compañeros se han ido del PLD supuestamente por las actuaciones del actual candidato de ustedes, presidencial, Abel Martínez. Me gustaría saber su opinión, porque entonces un partido dividido internamente que no asumen a su candidato, está jodón la cosa. Mira, yo difiero sobre ese punto. Te voy a explicar por qué. El PLD es un partido que está más unificado que nunca y saneado. Y saneado totalmente. Todo aquel que usted vio que emigró por una razón personal, o económica o política, pero por lo regular ha sido económica, por lo regular. Porque sabemos que están comprando personas a viva voz con el erario del Estado. Te voy a explicar por qué el partido sí asumió a Abel Martínez. En las encuestas, cosa que yo no creo, porque son amañadas, siempre dio dentro del PLD a Margarita Cedeño en primer lugar. A Francisco lo dio en segundo lugar y a Abel Martínez en tercer lugar. ¿Por qué te digo que el PLD asumió a Abel Martínez? Porque queda demostrado en las elecciones internas, donde avasalla con un 70 y pico por ciento, gana las elecciones con un 60 y pico por ciento, quiere decir que la mayoría de los PLDistas, un ejercicio democrático que fue en sus elecciones internas, votan por Abel Martínez, es porque quieren a Abel Martínez. Sí, pero en su momento, pero a lo largo, según lo que yo he escuchado, no tiene discurso, ha sido engreído, un poco prepotente, con todo el respeto, claro está, del actual alcalde de Santiago. Incluso vimos figuras relevantes del partido, como el exministro de Turismo, que estaba al frente de su campaña y tuvo que dejarla por la misma actitud de él, y otro también renunció más adelante. Pero entonces, ¿a qué usted se basa para decir que fue por la actitud de él? Porque él mismo lo dijo. Él lo dijo. Porque Claro, sí, en su Francisco carta. Javier García, Francisco Javier lo dijo. y además lo dijo en unas declaraciones, dijo Lo que dijo. él no podía ser coordinador de campaña de un candidato que quería él ser su propio jefe de campaña. Entonces eso de alguna manera lo hacía un poco incómodo trabajar con Abel. Por eso le hago la Después de pregunta. Mira, renunció un asesor. Yo te voy a decir algo. Yo he visto, el PLD ha visto, el país ha visto, ha palpado el trabajo que Abel Martínez hizo como alcalde o ha hecho como alcalde en la ciudad de Santiago. Claro que sí, un buen Recuperó, trabajo. transformó, Claro. convirtió un Como basurero, alcalde. reitero, convirtió un basurero en una ciudad modelo, Santiago de los Caballeros. ¿Qué quiere decir eso? Que todo aquel que tiene la capacidad de transformar una ciudad también puede transformar un país. ¿Y quién quita que ese magnífico trabajo se replique en las demás provincias en el país? Abel Martínez ha demostrado tener una capacidad gerencial, ha sido una persona honesta, claro, con carácter, con temple, porque eso es lo que necesitamos. Ya estamos cansados de presidentes mamitas. Eso es lo que necesita este país. Porque Danilo Medina Un fue Bukele, mamita, un Bukele porque Danilo necesitamos. Medina fue mamita y el doctor No, Leonel Fernández. Danilo Medina hizo un magnífico trabajo. No, digo por lo que usted está Yo estoy diciendo. hablando dentro del PLD, no hay queja. Si nos ponemos a mirar a la República Dominicana, del 96 atrás, éramos un país de nómadas. Quien hace una transformación majestuosa en la República Dominicana es el PLD, iniciando con Leonel Fernández, que cuando pensó en el tránsito en la República Dominicana, lo tildaron de loco en el país.
Y miren la realidad por la que está atravesando la República Dominicana. Cuando habló que el futuro estaba en la tecnología, lo tildaron de loco en el país. Y mire la realidad. Leonel Fernández fue un tipo visionario y hizo un magnífico trabajo en el país. Y Danilo, yo me atrevería a decir que fue el mejor presidente en la historia de la República Dominicana. Danilo, no fue mentira que sacó más de 1,5 millones de dominicanos de la pobreza. No es mentira que nosotros en la República Dominicana estaba produciendo el 87% de lo que se consumía. Fue modelo. Incluso vinieron Caramba, de Panamá, la República Dominicana tiene que entender y saber que el PLD transformó este país, que el desarrollo de este país lo trajo el PLD y que la continuidad de lo que está bien debe de continuar. Entonces, y deberíamos de dejarle el país a los que saben gobernar. Entonces, ¿qué pasó entonces que en el 2020 ustedes le dieron ese voto de castigo y lo sacaron del escenario político? No nosotros. Recuerda que el poder desgasta. Sí. Hay un sector que a veces piensa, y nos ganaron la guerra mediática. Que yo critico de Danilo Medina, fue muy permisivo. Dejó que nos ganaran la guerra mediática. Usted sabe que cuando suspendieron las elecciones municipales, donde los votos eran manuales, que era más del 70% de la población, Danilo no debió de permitir que se suspendieran las elecciones, donde eran manuales por el supuesto algoritmo. Ok, donde no son manuales, suspéndanlas, pero donde son manuales, no debieron de suspenderse los votos. Y cuando sucedió lo que sucedió, ya lo metieron todo en un paquete. Es que esa no era una decisión de él, esa no era una decisión de él y había un reclamo a nivel nacional. Pero era legítimo. Si los votos son manuales, no pueden acusarte de algoritmo. Debieron de dejar que esas elecciones continuaran, suspendan donde eran por los equipos que supuestamente hubo algoritmo, ¿verdad? Supuestamente, porque a final de cuentas no se pudo aclarecer ni una cosa ni la otra. Yo diría que la Marcha Verde, ¿dónde está la Marcha Verde? La mayoría de los que encabezaron la Marcha Verde hoy en día son funcionarios del Estado Dominicano. El embajador de España, por ejemplo. ¿Ve? Entonces, ¿de qué estamos hablando? No dejamos ganar la guerra mediática, le vendieron una percepción al país negativa y hoy en día el país es una víctima que fue engañado por el PRM y sus actores y miren el régimen de consecuencias por lo que está atravesando la República Dominicana. Este país debe declararse en estado de emergencia en todas las áreas. Educación, salud pública, seguridad, agricultura. Esto está totalmente colapsado. La división del PLD en ese entonces también pudo tal vez ser un elemento para que el escenario que provocó la pérdida de ustedes también, ¿verdad? Eso también fue un factor. Ahora, la salida de Leonel Fernández, ¿ustedes no tienen miedo, también tenemos que estar claros, de que Leonel Fernández, si gana las próximas elecciones, asume el PLD? Miren, nosotros estamos claros. La Alianza RD está basada en quien quede como en primero o segundo lugar, en este caso, del partido opositor, si es que hay segunda vuelta, que entendemos que sí, ¿verdad? De ser así, sea quien gane, nosotros vamos a apoyarlo. Si es Leonel, vamos a apoyar a Leonel. Pero si es Abel, esperamos que la Fuerza del Pueblo también sean coherentes y apoyen nuestro candidato. Porque la tarea es sacar este desgobierno del Estado Dominicano. Esa es la tarea del PLD, PRD y PLD. Pero no esa es nuestra tarea. Ahora bien, nosotros estamos 100% seguros de que Abel Martínez será el candidato de la oposición. Y te voy a explicar por qué. Vamos a ver. Vamos a hacer un análisis fácil. Mira, se ve bonito. Si me puede poner producción nuevamente, mira esta foto, mira. Tal vez Leonel Fernández, presidente, candidato presidencial, y Abel Martínez, el candidato como vice. Se ven bonitos, sí. Se ve una fórmula buena. Puede ser inverso. Binomio bueno. Puede ser inverso. Mira, le voy a comentar algo. La mayor fuerza política que tiene la República Dominicana, la mejor estructura la tiene el PLD. En cada rincón de la República Dominicana, de los 158 municipios y 235 distritos municipales, nosotros los PLDistas tenemos una estructura trabajando por el PLD, cosa que la Fuerza del Pueblo no tiene. Ustedes tienen que estar claros con eso. ¿Cómo así? Explícame. En su peor momento el PLD saca un 38%. Leonel Fernández saca menos de un 5%. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí no solo es el liderazgo, aquí es la estructura.
Nadie gana sin estructura. Y si sabemos aquí que hay un partido que sabe trabajar, que está bien estructurado, es el PLD. Esa estructura no se logran de la noche a la mañana. Son 50 años de trabajo continuo para lograr esa estructura. Pero después de ese 38% que usted dice que ganó en las elecciones del 2020, pese a la división, a la salida de Leonel Fernández, se ha producido una sangría en el Partido de la Liberación Dominicana de decenas, quizás cientos de dirigentes que han salido de ese partido, algunos de ellos diputados, otros de ellos alcaldes, y ha sido una permanente sangría. Entonces, intuye uno que el Partido de la Liberación Dominicana se ha debilitado de manera estructural. No, si supiera que cuando empezamos en el último congreso que se celebró del PLD, por ejemplo, en mi demarcación, en mi jurisdicción, teníamos el 50% de los comités de intermedio que tenemos hoy en día. Es todo lo contrario. Se han ido algunos, claro está, pero han regresado muchos. Créame cuando le digo que el PLD es un partido que está bien estructurado. Y cuando el país piensa a cómo estábamos y cómo estamos, le aseguro que piensan en el PLD. Porque cuando comparamos el gobierno de Danilo Medina y este desgobierno, es una diferencia abismal. Y el pueblo dominicano lo está viviendo y lo está palpando. Y eso quedará evidenciado en las elecciones de febrero. Y espero que me inviten después que pasen las elecciones. Amén. No, Diana ya sabe que se comprometió. Gracias. Ahora, para finalizar, ¿realmente usted cree que... le hago la pregunta porque siempre se ha visto o se ha dicho que entre Danilo Medina y Leonel Fernández hay una situación a nivel personal, conflicto, pero en la política se tiene que pensar fríamente. Ahora bien, esos sentimientos entre ambos hermanos, uno de la Fuerza del Pueblo y otro del PLD, ¿usted cree que vamos a ver juntos a Danilo Medina levantándole la mano al doctor Leonel Fernández, dándole el apoyo? ¿Esos sentimientos van a quedar atrás? ¿No tienen miedo, por ejemplo, en este caso, los PLDistas, de que el doctor Leonel Fernández gane, dure 8 años, luego se ve que puede venir Omar Fernández? O sea, ¿ustedes no han pensado en ese cuadro político? Le pago la pregunta porque es lo que se ve. Le voy a reiterar algo. Yo le garantizo que tanto Leonel como Danilo tienen todos los días de su vida que sentir pena, dolor y vergüenza por ver en el hoyo que ha caído la República Dominicana. Quizá por ello no ponerse de acuerdo en un momento determinado. Es muy posible que ellos sean los dos responsables directos de este desgobierno. Y sé que estos 3 años y medio le han servido de reflexión. El país necesita el PLD en el gobierno, porque el PLD demostró que sabe gobernar, el PLD llevó a un país de nómada a un país desarrollado, que es sumamente rico y malamente administrado. ¿Debieron apoyar a Margarita en ese momento como la candidata? Danilo Medina se lo propuso a Leonel Fernández en un momento determinado. ¿Cómo? Sí. Que ella fuera la candidata. Sí, ¿Y por qué los rumores se que impuso? había, no se sabe, Leonel, no sé por qué Leonel no. Leonel, ni Danilo ni Leonel. Y mira que Margarita pudo haber sido una buena candidata y pudo haber hecho un buen trabajo. Porque a final de cuentas los candidatos son la parte decorativa, la estructura es el PLD. Pero muchos miembros del comité político no querían a Margarita y usted lo sabe, y eso quedó evidenciado en la consulta, donde ella era presentada en primer lugar en todas las encuestas, Sí. Francisco Domínguez Brito en segundo lugar y Abel Martínez en un lejano tercer lugar, y se impuso Abel Martínez. O sea, demostraron que no querían a Margarita, y eso lo sabe todo el mundo. ¿Qué sucedió? No fue, mire, le voy a explicar algo. Les reitero de las estructuras, por eso le digo que se sorprenderán en febrero. Abel Martínez toma la delantera por una razón simple. En ese momento el PLD tenía 67 diputados. 67 en ese momento. De lo cual 53 simpatizaban por Abel Martínez. Cada diputado tiene una estructura en su demarcación. Esa estructura se impuso. A Margarita le hizo falta ir a conquistar a esos compañeros. Entonces, ¿qué sucedió? Que esa estructura de la que nosotros hablamos, esa fortaleza, esos músculos, que es el PLD, lo demostraron
en el momento del ejercicio democrático que fue en la interna del PLD. Por eso Margarita queda fuera, porque no es solo con la simpatía del pueblo, es la estructura. El que no tiene un equipo para sacar a la gente desde sus hogares y llevarla a votar, perdió. Ahora bien, así se ganan las elecciones, no con simpatía. No es solo simpatía, es estructura. Sin estructura no se gana. El PLD machista, le hago esa pregunta No, porque no, para Mariotti nada, dice que con mujeres no se gana. No, Entonces, para nada. solamente tienen a la mujer como una cuota. Todo lo el PLD. contrario, no es una cuota. La cuota no es de la mujer, la gente está equivocado. La cuota es de género, tanto mujer o hombre. Un 60-40. Sí, pero hay en espacio que ustedes tienen que tener una lo que pasa es que las féminas deben de atreverse en el país y salir a aspirar, no que te regalen las candidaturas, y que también, salir a aspirar. Y que también el partido las apoye. Y el partido las apoya porque tenemos, ¿cuántas diputadas no tenemos dentro del PLD? ¿Cuántas ministras no tenía el PLD? Es que las mujeres deben de empantalonarse también y salir a aspirar. Ser más vehementes sí, en la lucha entiendo política. Que sí, exactamente. Sí, eso es verdad. Bueno, muchísimas gracias, diputado, por haber estado con nosotros. Gracias Muy a ustedes. buena participación, de verdad, y lo espero después de febrero, ya sabes. Así será. Al día siguiente de las municipales. No al día siguiente, pero en la semana. Está bien, muchísimas gracias. Por la invitación. Estuvo con nosotros Edwin Mejía, diputado del Congreso Nacional por la provincia de La Vega. Así es que gracias nuevamente y ustedes no se muevan. Vamos a una pausa comercial. Muchísimas gracias. Su Mundo TV.